bienvenidos de nuevo un día más a presentaros una de mis rarezas plásticas y en esta ocasión examinamos el kit de Rebel de 2021 85-5249 que representa este estupendo SBD Dauntless a escala 1.48 del fabricante Rebel, una marca estadounidense pero que últimamente es propiedad de Rebel Bunde o Rebel.de o como queráis llamarlo, Rebel Germany. Y vamos allá, vamos a verla en tranquilidad. Tenía muchísimas ganas de traer esta maqueta al canal por una razón sentimental muy particular mía, y es que esta es una de mis primeras maquetas, de las primeras maquetas que yo monté. Bueno, que yo monté no la llegué yo ni a montar, la montó mi hermano mayor, pero una de mis primeras maquetas, de hecho, que conseguí en el año, pues debería de ser el año 1989, siendo yo un niño, cuando ni siquiera era reeditada por Rebel, sino por Monogram dentro de una línea, que era la línea de la Confederate Force. Luego veremos un poco la historia de esta maqueta dentro de los catálogos de Monogram y de Rebel. Solo deciros que este kit, aunque sea del año 2021, realmente es un kit del año 1959 y después de tanto tiempo todavía sigue comercializándose y todavía sigue teniendo sus ventas. Ahora lo analizaremos con tranquilidad. Bueno, chicos, vamos allá. Vi por primera vez el SBD Dauntless de Monogram a 1.48, que es lo que en esencia hoy desempaquetamos. Me quedé impresionado por la combinación de miles de paneles y de remaches de diferentes tipos abarcando cualquier rincón del avión. Para mí, con 8 o 9 años, eso era calidad. Y lo era porque eso es lo que un niñato de Fix y Matchbox esperaba de una escala como lo era el 1.48. Lo que ni entonces adiviné, ni hasta lo hice hasta mucho más tarde cuando compré este kit, es que el molde original de esta maqueta era tan sumamente antiguo, tanto como de 1959, 67 años. Nace de esta manera con Monogram, en un lejano 1959, por un número de referencia también primigenio y simple, el PA54, donde la verdad podemos observar su antigüedad real es en esta portada con ilustración sencilla y colorista y con la acción de ese comienzo de picado sobre un portaaviones japonés con un mar oscuro verde grisáceo. Una portada simple pero llamativa. Era eso de lo que se trata, ¿no? Lo más llamativo es la superposición de dos ilustraciones con una segunda escena en la cubierta del portaaviones, y es que así se hacía evidente que el kit incorporaba un simple set de cubierta compuesto por bombas adicionales, un carro para transportarlas, personal y el oficial de señales con su parapeto. Todos los extras del avión se dejan claramente expuestos encima de la ilustración. Como partes moldeadas en color negro, se especifica que tenían transparentes. ¿Transparentes como un extra? Pues en 1959 debía serlo, pues aún se comercializaban algunas maquetas de aviones sin ellos. Se me ocurre, por ejemplo, en Rebel el DC-6 a 1.125 o 122, o la Stinson de Lindbergh. Se nota su antigüedad, ¿verdad? ¿Qué me decís del recuadro amarillo que habla de todas aquellas funciones que son móviles en el avión? Hélice, ruedas escamoteables, frenos de picada móviles y lanzamiento de la bomba fuera del arco de la hélice. Eso sin duda deja claro quién era el público al que se dirigía, a chavales muy jóvenes. Yo desde luego recuerdo esas funciones y cómo disfrutaba sacándole las ruedas y lanzando la bomba que nunca se soltaba de su horquilla. Eso era flipante. ¡Qué buen regalo! Aún hoy sobrevive esa maqueta. También es sorprendente que después de quedar patente que era un producto casi para adolescentes, tuviera la calidad en el detalle que en ese momento ya solo se encontraba en la marca de Morton Grove, Illinois. Un detallado sin rival en el mercado. Impresiona. Desde 1959 este kit estaría en todos los catálogos que os podáis imaginar. Solo voy a poner una muestra de aquellos que supusieron un cambio de portada como esta de 1967, mostrando la ilustración anterior centrada ahora en el avión y rodeada por un marco gris con la escala de 1/4 de pulgada, esa manera tan estadounidense de escalar. El logo viejo de Monogram con el modelista a lo suyo
bueno, es decir, a lo nuestro, y la retahíla de funciones que las piezas móviles permitían. Menos llamativa, pero más ordenada, y desde mi punto de vista queda todo más visible. Aún en este 1967 la referencia siguió siendo la misma, pero añadió un misterioso 150. Monogram fue comprada en 1968 por Mattel. La gigantesca juguetera estadounidense era consciente de la potencia del mercado del modelismo y, en vez de generar su propia división desde cero, decidió comprar una empresa consolidada en el sector. Esa empresa fue Monogram. Desde entonces y hasta 1986 estuvieron unidas. En los primeros años, incluso comercializándose con el logo de Mattel, que ocupa el espacio del logotipo anterior reservado al modelista, como podemos observar aquí. No fue maltrato para Monogram, pues sus productos se aprovecharon de las capacidades que la red de distribución de Mattel podía ofrecer. De la mano de Mattel llegaron a España a los populares grandes almacenes de El Corte Inglés y Galerías Preciados, generando una eclosión brutal para Monogram y contribuyendo al inicio de la época dorada del modelismo en mi país. Esta portada de 1970 es idéntica a la del año 67, previa, que varía tan solo por incluir el logo de Mattel. Se comercializó con nueva referencia 6830. Esta es ya muy interesante. Estamos en 1973 y Monogram comienza a comercializar sus productos sin la clásica ilustración, sino de esta manera, con una fotografía con el modelo ya terminado. Esto es muy típico en las marcas de maquetas, sí, pero lo sería una década después. Me pregunto si sería Monogram la pionera en este tipo de cubiertas que evidencian que el modelista al que ahora se dirigen ya no es un adolescente al que hay que impactar, sino un modelista interesado por el acabado final de su maqueta. La referencia es la misma que la anterior, la 6830. Atención al fondo blanco tan solo surcado por las líneas azulgranas que delimitan el espacio de los literales con el nombre del avión y el nuevo logo de Monogram. El logo que ya tendrá hasta los años 90 y que es el preferido de los aficionados a la marca. En 1976 aparecía bajo la misma presentación otra decoración del avión más del inicio de la Guerra del Pacífico. La referencia es la 8922 y si buscáis información en ScaleMates os dirá que pertenece a una asociación con Bandai. Yo creo que debió haber relación entre Bandai y Monogram, pero el Dauntless de Bandai, al menos el que yo he montado, no tiene que ver nada con el de Monogram, salvo por ser una especie de copia algo burda y vasta del excelente kit estadounidense, pero repito, burda y muy vasta copia, tipo como si fuera un bootleg. Monogram editó la maqueta una y otra vez y apenas varió sus portadas en cada reedición. Esta es de 1979, es la 6830 y en todo es idéntica a la portada de 1973. En 1988 Monogram llegó a un acuerdo con la Confederate Air Force, quien es ahora conocida como Commemorative Air Force, para calmar las posibles ofensas de la población afroamericana por molestarse con esta asociación privada empeñada en restituir la historia aérea de su propio país utilizando un nombre que durante una época era sinónimo de orgullo sureño, pero que ahora está denostado y condenado porque ha sido relacionado por el relato político con una de sus muchas acepciones, la esclavista y racista. En fin, dejemos la legislación de la historia para los políticos, que ya sabemos que son los más aptos historiadores y los mejores leguleyos. Como no podía ser menos, apareció con esta espectacular portada en Dauntless, con referencia 5212 y portando el escudo y publicidad de la Confederate Air Force en su interior. Este fue el que llegó a mis manos y con ella quedé fascinado por Monogram. Preciosa portada con un plano de fondo surcado por un galón Burdeos y la maqueta construida y volando gracias a un fotomontaje. Muy elaborada, lástima
que fuera de ese cartón de baja calidad que caracterizó a las cajas de Monogram. Desde esa época aparece la dirección nueva del fabricante en los créditos, puesto que cuando es vendida por Mattel en 1986, Monogram pasa a Odyssey Partners, quien tuvo la genial idea de invertir en el traslado de la firma a Des Plaines, también en Illinois. Cuestión esta que no contribuyó en nada, salvo en malgastar la inversión. ¿Alguien lo dudaba? En 1990 se respetaban parte de los componentes de la anterior cubierta, pero al parecer ya no debería tenerse los acuerdos con la Confederate Air Force, porque todo lo que aludía a ella había desaparecido, desplazado por el insulso color gris y con un enorme logotipo alusivo al nivel de dificultad por el que Monogram empezó a interesarse mucho a nivel publicitario a partir de los inicios de los años 90. La referencia de este Dauntless seguía siendo la 5212. En el 91 tenemos una revisión total de la presentación de la marca. Las ilustraciones están, por lo general, ejecutadas con aerógrafo y siempre sobre un fondo oscuro que deja bien en contraste el modelo proporcionado. En esta fecha aparece el nuevo logo, más simplificado, en el que la M ha perdido ya su protagonismo. Aparece la banda inclinada en la parte baja de la caja en color negro, con el discreto literal del avión y con, como antes decíamos, se especificaba en grande el nivel de dificultad. Lo cierto es que la unión de todos estos componentes, la verdad es que me parece perfecta. Es una portada actual y atractiva, ordenada y clara. Me gusta. Los 2000 suponen la unión de las antiguas competidoras Rebel y Monogram en el conglomerado Jovico, en el que Monogram puso parte de los huevos, es decir, sus moldes, y la cesta, la sede de sus oficinas, y Rebel los huevos restantes para llenar la cesta. Eso sí, quedó un pollito aleteando y piando suelto con plumaje Rebel y haciendo lo que le daba la gana en Alemania. Me refiero a Rebel Germany, por supuesto. El logo de Monogram pasó a la historia y empezó a venderse todo como Rebel. Y con este logo estilizado y deslucido, menos mal que Rebel Germany mantuvo el bonito logotipo original. ¿Por qué cambiarlo? Y además, sobre todo, ¿por qué cambiarlo por esto? Busca algo mejor. Aquí lo tenemos en 2007, con esa nueva referencia que aún mantuvo hasta sus últimas ediciones, la 85/5249. La portada está hecha a aerógrafo, pero esta vez está realizada con un fondo. No me acaban de hacer mucho las portadas con aerógrafo, en lo personal, por quedar algo irreales y poco trabajadas. Pero esta portada es la que vamos a tener per secula seculorum, como vemos aquí en 2011, donde a alguien debió ocurrirse que era mejor el antiguo logo que esa cosa azul que habían ideado y lo rescató. Felicidades por el cambio. Nada más cambio. En 2021 es el año en el que ya Rebel Estados Unidos ha sido fagocitada por su hijo Rebel Germany y vuelve a apostar por este kit con una presentación que sigue respetando la forma de hacer de Rebel Estados Unidos, muy diferente a la alemana. Quizá esto se hiciera para no crear confusión con los Dauntless que Rebel Germany comercializaba, procedentes de Accurate Miniatures, que eran radicalmente mejores que el viejo kit de Monogram. ¿Cómo os habéis quedado? La verdad es que es un periplo bastante largo. Vamos a analizar ya la maqueta propiamente dicho, ¿no? Y aquí tenemos una maqueta que para ser una escala 1:48 es una caja bastante discretita. Es una caja que medirá unos 30-32 centímetros de costado y unos 22-25 centímetros de lado. La altura, como veis, tampoco es que sea muy grande, que digamos, ¿no? El box art es muy al estilo, es curioso porque cuando Rebel Estados Unidos y Rebel Germany se separaron, se podía diferenciar las producciones de uno y otro por los box art y por las presentaciones de las cajas.
Por ejemplo, la línea estadounidense pues no tenía ese marco en azul o en negro con el que nos suele afear nuestro dibujo Rebel Germany siempre que puede, sino que venía el dibujo en una portada que ocupaba toda la caja y luego unas discretas tipografías diciéndonos el avión que era, alusión al nivel y luego el logotipo de la marca. Luego también era algo muy habitual en las maquetas que se comercializaban en Estados Unidos que viniesen en 3 idiomas y uno de ellos, el primero desde luego era el inglés, el segundo solía ser el español, como en este caso es el tercero, pero bueno, digamos que siempre le daban un protagonismo mucho mayor al español, que como sabéis es un idioma muy hablado en Estados Unidos. Y como eran kits que se iban a vender especialmente allí, me llama mucho la atención que ya ha cerrado Rebel Estados Unidos. Estos kits los comercializa Rebel Germany, pero sigue respetando tanto el productor de estas maquetas, que ahora está en China, o sea, el fabricante del plástico sigue estando en China, las cubiertas originales que traía Rebel Estados Unidos y toda la presentación de la caja de Rebel Estados Unidos, y es lo que estamos viendo aquí. Un dibujo hecho pues aerógrafo, es bonito, desde luego, muy evocador. Vemos un portaaviones, el portaaviones Wasp, que está muy bien dibujado sobre el mar, y el Dauntless junto con un compañero suyo volando en formación y que se ha metido en un banco de nubes bajas, pues perdiéndose un poco lo que es el mar y dejando entrever este Wasp. Me gusta mucho el dibujo, aunque realmente los dibujos con aerógrafo siempre se pierden un poco los detalles, ¿no? Me parecen más realistas los que están hechos a pincel. La tipografía simple, predominancia del dibujo. No sé quién es el dibujante, lo siento, no lo he podido averiguar, pero lo averiguaré. Información interesante que tenemos aquí en la portada es la referencia del kit 85-5249, que está a 1,48, que es un nivel 4 y que es relacionado con el nivel, es para mayores de 12 años. Bueno, vamos a ver los laterales de la caja, que no tienen desperdicio, porque aquí tenemos la guía de pintura o guía de colores, que te sale en español, ¿no? Y pues tenemos aquí todos y cada uno de los colores que necesitamos para completar nuestra maqueta, que como veis son bastantes, desde luego. Yo creo que se han pasado un poco. Y esto es lo que os decía, lo que más me llama la atención. Esto es otra característica de Monogram en su día y de Rebel Estados Unidos después, y es unas fotografías de cómo quedará el kit terminado, en el que se puede ver perfectamente pues la calidad, más o menos la calidad de la maqueta, además de hacerte una idea de lo que vas a encontrar dentro de la caja. Y fijaros en lo que os decía, ¿no? Una cosa muy curiosa es que Rebel Germany normalmente fabrica en Polonia, y aquí tenemos que este kit está fabricado en China, como Rebel solía hacer Rebel Estados Unidos. Pero luego tenemos que está aquí manufacturado por Rebel Germany en 2021. Y el código de barras. Esto es lo que yo vi en la tienda y lo que me llevó y me decidió a hacerme con esta maqueta. O sea, cuando yo vi esto, vi una caja tan pequeña, pensé que era un Dauntless a escala 1,72. Pero luego, cuando vi lo de 1,48, me fijé mejor en esta fotografía de lateral de la maqueta terminada y pude reconocer la maqueta que montó mi hermano y que fue uno de mis primeros aviones y quizá uno de los más valiosos, porque fue el primer avión a 1,48 que yo tuve. La verdad es una pasada, no os podéis ni imaginar los recuerdos que me trae esta maqueta. Me trae muchísimos recuerdos y es que me encanta hasta la caja, hasta el formato actual que tiene me encanta. Atención a esto, aquí tenemos... Nada, características del avión. Una de las características que más me gusta es que aquí pone, en las características en español pone calcas, tobogán de agua. ¿Y eso sabéis por qué es? Por una mala traducción que han tenido de decals water slide, calcomanías al agua, y aquí lo han traducido como tobogán de agua, que también se llama water slide en inglés. Y otra cosa que me gusta es que aquí te empiezan a hablar un poco de la historia del avión, y si os fijáis que pone que sirvió en la Marina como A-24. No, se han equivocado. El SBD Dauntless sirvió en la Marina como SBD Dauntless y sirvió en el ejército como A-24 Strike. Pero bueno, nada, un fallito. Y luego aquí una serie de cositas que desde luego no tienen desperdicio y que nos dicen que estamos delante de una maqueta que también tiene sus años, del año 59, en el que se intenta dar pues elementos de juego
al modelista. Aparte de darle detalle más para el modelista adulto, también se le da cuestiones más relacionadas con el juego para el modelista más niño, ¿no? Y aquí nos dice que tiene un tren de aterrizaje funcional que se puede cerrar y abrir, una ametralladora móvil, los alerones de picado también se pueden mover, la bomba cae, te pone que tiene 4 figuras. Es que esta caja tiene llamativo hasta la parte de atrás, que la voy a enseñar. Fijaos, ¿veis el tema este que veis aquí holográfico? Pues eso es una licencia que concede, que ha pagado Rebel a la US Navy por sacar un avión de la US Navy. Sí, lo estáis oyendo bien. Está incluso numerada y todo, ¿eh? Hoy en día la gente saca dinero de donde sea, ¿eh? Y me ha llamado mucho la atención que la Marina norteamericana intentase sacar dinero de las maquetas, pero bueno. Y bueno, aquí tenéis una tabla en la que nos viene a decir cuáles son las características que corresponden a cada uno de los niveles. Vamos allá. Una apertura hacia arriba y, como las cajas de Monogram de aquellos años, de los años 80, una cajita muy blanda, material muy blando, que también tiene, como veis, la caja interior es también muy blanda. De hecho, esta maqueta ha tenido que ser reforzada con esta línea central, con este cartoncito central, que desplegándolo pues ya tenemos acceso a nuestra maqueta. Y lo primero que tenemos son la hoja de instrucciones, que la estáis viendo aquí en primer término. Y como siempre, ya lo sabéis, este es un formato muy diferente al diseño de las hojas de instrucciones de Rebel Germany, como estáis viendo, si estáis acostumbrados a ellas. Es el formato que tenía Monogram en su época y Rebel Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos los colores que realmente se necesitan. El montón de colores que hemos visto antes es porque nos piden que mezclemos, no os lo perdáis, un color con otro, o sea, 3 colores para conseguir un tono al 50%, al 30% y al 20%. O sea, una locura. O sea, eso nadie lo va a hacer. Seguro que hay un color que es más adecuado para esto. Bueno, y tenemos una maqueta, ya os adelanto, que esta maqueta se monta en 11 pasos. En 11 pasos, más 1, para los componentes adicionales, para las figuras. Tiene 53 piezas y está considerado como un nivel 4. Bueno, y aquí tenemos, el primer paso sería el ensamblaje del piloto, que para ser una maqueta de 1959 lleva interior el avión, cuidado. Tenemos el paso número 2, que es el montaje de la estructura que va a soltar nuestra bomba, y el montaje del interior en el fuselaje, que ya va prepintado, que ya lo habrás pintado. Nos habla de que tenemos que poner en el paso número 2 la calcomanía esta en el gancho y montamos el gancho. El paso número 3 es el montaje del fuselaje, de la unión de las dos partes del fuselaje. El paso número 4, que es el ensamblaje del puesto del ametrallador con su ametralladora. Vamos con el paso número 5. Aquí tendríamos otra pegatina, la del cuadro de mandos, y el montaje de la parte inferior de las alas. Paso número 6, lo estáis viendo aquí abajo, sería ya el montaje de los trenes de aterrizaje con sus compuertas y la parte superior del ala. Repetimos en el otro lado y nos vamos al paso número 7, montaje de las ruedas y de los estabilizadores. Paso número 8, montaje del motor. En este caso observamos que el motor viene moldeado en una pieza junto con el anillo. Bueno, eso es algo que sí que demuestra que es una maqueta de los años 50, ¿no? Paso número 9, empezamos ya el montaje de nuestros flaps. Cuidadito con esto, porque si lo vais a montar para que se puedan mover, que es lo que yo aconsejo, tener mucho cuidado de limar y lijar bien las zonas móviles para que entre ellas no choquen. Hacer comprobaciones, tomaros vuestro tiempo haciendo comprobaciones de que bajen y suban bien. El paso número 9 también, que continúa en la otra página, tenemos el ensamblaje de los otros 2 alerones ranurados, nuestros alerones de picada, ¿no? Los frenos de picada que tiene este avión de bombardeo en picado. El número 10 es el montaje de las bombas y su ubicación en el avión, junto también con el tubo pitot.
Finalmente, el paso número 11 nos dice cómo tenemos que poner los transparentes. Y el paso número 12 es el montaje del carro para llevar la bomba en el portaaviones. Fijaos, esto es una lona de la Segunda Guerra Mundial del LSO, del oficial de señales, y aquí tenemos a nuestro operario de armamento con su base y al LSO. Y finalmente, pues, ¿qué decoraciones tiene nuestro avión? Pues una decoración del WASP de Guadalcanal de 1942. A mí no me acaba de gustar mucho esta decoración porque las insignias estadounidenses están como pintadas alrededor, como si las hubieran pintado a mano, porque en su día en la batalla de Guadalcanal fue así, pero no me acaban de gustar. Y luego tenéis el ejemplar de la Fuerza Aérea Neozelandesa de 1943. Por cierto, a esta no le han pagado derechos. Será cuestión de informarles. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nos falta ver una cosita más. Vamos a ver las calcas. Y las calcas, como veis, pues bueno, la sensación son un pedazo de calcas impresionantes porque son muy grandes. Pese a que son calcas de Rebel, estas ya vemos aquí algo muy interesante que te pone Rebel Monogram LLC All Rights Reserved. O sea, estos son unas calcas que debían de tener de la época de Rebel Monogram, del año 2007, o por lo menos el diseño. El diseño y la calca no tienen nada que ver con las Rebel Germany de toda la vida. También en esto cambian. La impresión, pues es buena. La verdad es que aquí no hay muchos stencils. Los pocos stencils que hay, quizá la parte más complicada o más detallada del stencil es lo que estáis viendo ahí, que son la marca de la hélice que lleva en las palas, pero es que no tienen mucha complicación. No hay nada que sea especialmente reseñable, están bien impresas, son algo más gruesas que las normales de Rebel Germany, pero vamos, para hacer nuestro modelo pues van a quedar perfectamente bien. Es que no tiene complicación hacer este avión porque no tiene apenas stencils, ¿no? que haya que hacer muy detalladamente. Os voy a enseñar en detalle pues un poco cómo quedaría ese panel de mandos, un poco soso en negro y en blanco, debería de tener algo más de color, pero bueno, nosotros también lo podemos retocar un poquito con un pincel. Y bueno, después de esto, después de ver nuestras calcas, pues nos vamos a pasar a ver la maqueta. Lo que estabais esperando, esto viene en varias bolsas. Aquí tenemos una bolsa genérica, la abres y vienen varias grapas. Las 53 piezas de este avión nos llegan en, pues más o menos, ¿en cuántas eran? En 5, creo recordar que eran 5 grapas y la de los transparentes 6 grapas. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. En primer lugar sacaríamos, yo lo he abierto obviamente, sacaríamos ciertas grapas que vienen aparte en una bolsa, y esto es porque en la época en la que se hizo este molde eran moldes muy amplios, entonces para que cupiesen dentro de las asas de maquetas, esto todo se moldeaba de una y luego se iba cortando, se iba cortando la grapa para poder dejarlo en la caja y que cupiese. Y esto pues lo han hecho también así el fabricante chino de esta maqueta, añadiéndole el plástico para proteger y que no se perdiese ninguna pieza. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí adentro, porque ya estoy viendo una cosa llamativa. En primer lugar tenemos el copyright, o sea, esto lo han borrado del molde y lo han hecho de nuevo. Y te pone All Rights Reserved, Made in China. Normalmente aquí te ponía Monogram. Y luego aquí, esto que viene aquí, a ver qué es lo que pone. Es el fabricante chino. Aquí lo tenemos. Ahí tenéis una numeración y el fabricante, imagino que será la fábrica china que hace esta maqueta. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Mira, aquí también lo pone. Rebel China. Realmente ya os digo que la maqueta es del 59. Fijaos, a mí me encanta porque estamos hablando de una maqueta antiquísima y fijaos el nivel de detalle que tiene. Son todo tornillos en relieve y paneles en relieve. Pero fijaos que hay una especial preocupación porque no dejarse ni un solo detalle del avión. Quizá lo único que adolece un poco de detalle sean los pozos, que no llevan ninguno, pero en todos los refuerzos, los carenados que llevan esos refuerzos son perfectos, y el modelado de los pilones
donde se sostienen las pequeñas bombas también que lleva el kit, están especialmente bien hechos. Fijaos la calidad que tenía Monogram en estos años y que siempre tuvo. El único problema que tiene Monogram es el encaje, que hay veces que es un poquito, digámoslo así, dificultoso. En este caso nos vienen los dos componentes y no hay nada dentro, perfecto, del fuselaje. Vamos allá, vamos a verlo, aquí lo estáis viendo. Es un poco la misma estructura de antes. Fijaos en otro pequeño detalle de calidad, a ver si tengo por aquí el boli, os lo puedo señalar. Claro, esto hoy en día ya estaréis habituados a ello, pero fijaos en esto, el relieve que lleva la separación del timón de dirección. Me parece algo que para la época está bastante bien. Fijaos el interés que tienen por reproducir toda la estructura mediante tornillos, ¿no? Te puedes hacer una idea de por dónde van cada una de las costillas del avión. Una cosa que nunca he acabado yo muy bien de entender es por qué Monogram cortaba a los grandes anillos, o sea, no hacía el motor independiente y hacía este corte aquí para hacer el motor, ¿no? Pero bueno, es también como una firma peculiar suya. Si alguien quiere hacer el kit para estándar de concurso, os aconsejo que cojáis el excelente kit de Asawa, que también lo tengo yo por ahí, es increíblemente bueno. Y tenemos aquí como un ademán de hacer algo de interior. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, como se va a mover nuestra ametralladora, pues le vas a tener que quitar la parte esta de atrás de la carlinga y se va a ver un poquito el interior. Entonces ellos han intentado reproducir un poquito el interior para que no se vea soso. Me parece genial. Vamos a ver nuestra otra parte del fuselaje. En esta pasaremos un poquito más rápido porque, como veis, es un poco lo de siempre, ¿no? Lo que hemos visto antes. Quizá la parte que sea más tosca de estas piezas pues sea esta que estáis viendo aquí, esto que estáis viendo aquí. Eso es quizá lo más tosco que lleva hecho, el ajuste del gancho. Pero es también en parte porque como se accionaba, se podía bajar y subir y demás, pues para evitar que se rompiese con facilidad esa pieza, se hacía algo más tosca. Si eres un modelista un poquito más interesado por el realismo, pues podrás seguramente cambiárselo y hacérselo de una forma un poco más fina. Y como veis, también lleva reproducido parte del interior, sobre todo en la plaza trasera del artillero de nuestro Dauntless. También os enseño un poquito pues cómo es la rueda de cola, el aspecto más pequeño de nuestro avión aquí. Y desde luego es que me estoy acordando incluso de cómo estaba pintado el avión. Es que es extraordinario la memoria, cómo puedes revivir recuerdos cuando tienes una llave, como es el caso de este avión para mí, en tus manos. Y vamos allá con el ala, el semi-ala, y con otra de nuestras grapas, que como veis llevan un refuerzo aquí perfectamente reproducido. Los huecos para nuestros alerones de picada. Y aquí tenemos a nuestro primer protagonista, que es el personal que se dedica a un mecánico, un oficial de armas, porque como va con una bomba para arriba y para abajo, será pues el armero del avión. Tenemos el otro semi-ala que, como veis, lleva sus registros bastante bien hechos. De una pieza tenemos aquí el fino estabilizador y vamos a ver el detalle del motor. A ver si se ve, lo podéis ver un poquito mejor, así. Y fijaos, bueno, da el pego, no es, vamos, lo mejor del mundo. Es lo único, desde mi punto de vista, mejorable de esta maqueta. Si esto lo hubieran hecho separado, ya sería perfecta. Aquí tenemos a nuestro LSO, nuestro oficial de señales, el piloto que le ha tocado estar en el portaaviones pasando frío y señalando a los demás cómo tienen que aterrizar. Y nuestros dos aviadores. Artillero sería este y el piloto es este. El otro estabilizador, ¿vale? Y luego tenemos aquí los frenos de picada, que están horadados por uno de los lados, pero que tendríamos que hacerle nosotros los agujeros para completar el kit y para hacer la maqueta un poquito mejor. Un poco de mini taladro y lo tenéis todo hecho. Las figuras, desde mi punto de vista, pues son un poquito delgaditas, porque en la época se llevaban pantalones bastante más anchos, pero bueno, están bien y sobre todo pues darán juego.
Mira, vamos a ver los transparentes, que los tengo aquí. Los estoy sacando conforme me están apareciendo, ¿eh? Van en una bolsita aparte también para protegerlos. Y como veis, pues la verdad es que están muy bien. No están rayados, ni por supuesto porque tenían su plástico protector, pero porque también el molde está bien hecho. Es un plástico bastante fino para la época, ¿eh? Lo único, fijaos, aquí hay una cosa que afea el avión en cuestión. ¿Veis esto de aquí? Esto es para fijarlo bien a el avión, para que se adhiera bien, y lo que está haciendo es deformar este cristal. Ya no se ve realista con eso ahí. Eso mal hecho, ¿eh? Está en los dos lados. Y luego otra cosa que han hecho relativamente mal es ponerle ahí la entrada del plástico, como veis, está justo en el marco, casi en el marco, o sea que lijándolo, como te pases un poco, te metes en el transparente y haces un empastre. O sea, hay que andar con un poquito de ojo, pero por lo demás es sobresaliente. Los marcos de las ventanas están hechos en relieve, de manera que es muy fácil, muy sencillo pintar los marcos de las ventanas, incluso a pincel. Vale. Y vamos a ver nuestra última grapa. Aquí tenéis la base del LSO con dos expulsores, que no fallen, en medio. Esto lo habéis visto en un montón de fotos. Esta es una pantalla que se pone de tela, de lona, que se pone detrás del LSO para evitar que del viento pueda llegar a caerse por la borda, ¿no? El carro, este es el carro que lleva las bombas, un carro muy sencillo, muy simplificado. Este es el sistema que llevan para soltar la bomba. Esto que estáis viendo aquí es un enorme y de sección cuadrangular antena, que esto pues hay que afinarlo porque realmente la sección que tiene esto es forma de hoja, no tiene una forma cuadrada, ¿no? Aquí tenemos las bombas que vienen en número de 2, pero vienen las dos bombas, vienen con su muesca que llevan para que se pueda soltar del avión. Han sido precavidos porque ya que tenían que meter una bomba en el carro, la han hecho también con las mismas muescas por si perdías la bomba original, que pudieras tener una de reserva. Las ruedas están moldeadas de una sola pieza y como veis, pues aunque llevan algo de dibujo, es bastante sencillo. Lo eran también las bombas las ruedas de este avión. Las bombas, como veis, llevan el horadado de las aletas, cosa que es de agradecer. Aquí tenemos el detalle de la Browning, un poco extraña la Browning, esta habrá que cambiarla, y un quizás sobredimensionado tubo pitot. Esto que estáis viendo aquí con forma de U o de arpa es pues el anillo donde va fijada la ametralladora, que hace una música quizá un poquito más ruidosa que el arpa. Luego tenemos nuestros dos trenes de aterrizaje con unos ejes transversales para que se puedan abrir y cerrar, y ya os digo que es fácil hacerlos que se puedan abrir y cerrar, y muy aconsejable, ¿eh? Porque de esta manera podemos guardarlo en algún lugar más fácilmente. Vamos a ver nuestra hélice, vamos a ver qué tal. La hélice no está mal, aquí estáis viendo pues más o menos cómo es el cubo, cómo son cada uno de sus sistemas. El kit está, para ser de tantos años, bien moldeado. Y bueno, la verdad es que a mí, que soy también un enamorado de las maquetas de la Segunda Guerra Mundial de Monogram a 1.48, bueno, y de los aviones modernos, pues me parece que es un avión que está bastante bien de detalle. Lo que me sorprende aún más es que este nivel de detalle se consiguiera en una maqueta del año 1959. Fijaos en el interior, lleva hasta una barca, o sea, una barcaza para poder meter los pilotos. Esto es una cosa inaudita para aquella época. Daros cuenta de los vídeos que tenemos aquí en el canal de aviones de Lindbergh. Eso era lo que se veía en las tiendas y de repente te aparece Monogram con esto. Y aquí tenéis la pared de atrás del piloto con el afuste para el asiento y el piloto. Por cierto, el asiento y el piloto van moldeados en una sola pieza. Como podéis ver,
No sé si se verá porque es muy difícil verlo, pero ahí está. Este es el afuste, esto de aquí es el asiento y el resto de cosa pues es el piloto. Y bueno, con eso ya tendríamos vistas nuestras 53 piezas, que desde luego, como veis, pues a mí pues me parecen una pasada. Es una maqueta de mi niñez, una maqueta que tiene un valor sentimental para mí muy importante. Bueno, muchísimas gracias por aguantar este peñazo, por aguantar este vídeo y por verme babear un poco delante de un recuerdo de mi infancia. Espero que también sea un buen recuerdo de infancia de alguno de vosotros. Qué buenos ratos he pasado yo con este Dauntless, por Dios. Bueno, chicos, y con vosotros también paso buenos ratos. Muchas gracias por verme, muchas gracias por dar a like y seguimos viéndonos. Hasta la próxima.